el Hijo de Dios, y mucho menos que murió para el perdón de nuestros pecados. Hace unos cuantos meses atrás ocurrió el milagro. No voy a entrar en todos los detalles porque quiero que me invite a su iglesia para dar el testimonio completo. Pero el punto es que el Espíritu Santo me tocó mucho antes para que yo me tirara al ruedo político e hiciera una diferencia. Estuve trabajando en eso, llevé el mensaje, pero faltaba algo. Y tenía la ley, pero no tenía la gracia. Gracias al Espíritu Santo y a la misericordia de Dios, la gracia llegó. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora, este guerrero está aquí, dando la batalla. Y el Señor me mostró que aunque la iglesia está haciendo su labor, puede hacer más. Somos conformes. Mi pastor nos ha enseñado sobre estar conforme. Es bueno ser agradecido por lo que tenemos, pero no podemos ser conformes. Si yo estoy aquí y la primera fila está llena, no me puedo conformar con que la primera fila esté llena. Tengo que seguir orando para que la segunda, la tercera, la quinta y todas se llenen. No podemos estar conformes simplemente con que nos vean 10 o 15 personas y se aprovecharon, dijeron, ojo, llegó la oportunidad de oro. Vamos a cerrar iglesia. Cerraron iglesia. Y hubo pastores, tenemos un pastor aquí en Tampa que fue arrestado, aun cuando tomó todas las precauciones habidas y por haber, según el CDC, distanciamiento, sanitizer, todo. ¿Por qué fue? Porque el interés era, vamos a quitarle el alimento de la fe. Y todas esas cosas juntas son las que hacen que lleguemos al día que estamos aquí hoy, donde ya el Señor me dijo, basta, es hora de que te levantes, que empieces a proclamar la buena nueva, que seas esa voz en el desierto que viene a traer la esperanza y hacer ese llamado para que se levante la iglesia. Y entonces nosotros tenemos un conjunto de valores. Vamos a entrar en materia. Tenemos un conjunto de valores que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para efectos sociales y políticos los conocemos aquí como los valores judeocristianos. La familia. Dios instituyó la familia como el hombre, la mujer y los niños. No fue hombre con hombre ni mujer con mujer. Estableció la institución del matrimonio como un hombre y una mujer. Estableció el honrar a padre y madre. Estableció el que cuando usted tiene hijos los protege, los educa. Les enseña la palabra, como dice en Deuteronomio, que vas a reconocer y vas a amar a tu Dios sobre todas las cosas. Lo vas a recordar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y se lo enseñarás a tus hijos. Tenemos ese mandamiento de enseñar a nuestros hijos. Usted puede ser evangelista, pastor, líder y tener una congregación, pero su primera función es la congregación que vive en su casa. Tenemos que empezar por ahí. No necesariamente van a llegar, porque puede que crezcan y entonces se aparten, pero tenemos que poner esa semilla, empezar por ahí. Y luego seguimos con el resto de la gente. Pues estos valores ahora mismo representan un obstáculo para que grupos de izquierda, llámese socialistas, comunistas, quieran eliminar esos valores. ¿Por qué? Porque cuando usted elimina esos valores, esas personas son fácilmente manejables. Lo vimos en Cuba. ¿Qué fue lo primero que hizo Fidel Castro? Fue eliminar la comunidad de fe, los líderes de la comunidad de fe. Eliminan los líderes, no tienen fundamento, en cuestión de meses ya los tienen dominados y terminó controlando a la gente. Eliminó el arma del espíritu. Lo otro que eliminó fue que los ciudadanos estuvieran armados para poder defender sus derechos. Cuando un régimen
totalitario quiere llegar al poder, elimina esas dos cosas: el arma de la palabra y el arma física para defenderse. Y eso fue lo que utilizó Fidel Castro en Cuba, lo que utilizó Mao Zedong en China, lo que utilizó Chávez en Venezuela. Lo primero que hizo Chávez en Venezuela fue empezar a atacar la iglesia y sobre todo al pueblo judío. Empezaron a quemar sinagogas. Es increíble cómo estos individuos saben que atacando al pueblo judío, si nadie se mete, ok, eliminamos a eso, vamos entonces con el resto de los cristianos. Y ahí es que viene el problema que nos estamos enfrentando. Y hay unos elementos bien poderosos. Espiritualmente, cuando el hombre tiene su semilla en sí, tiene ese poder masculino y se combina con la semilla de la mujer y ocurre esa creación, es una repetición de cuando la creación, cuando Dios habló, porque esto es importante y lo vamos a tocar más adelante. Cuando Dios habló y creó el mundo, creó el universo y creó al ser humano a su imagen y semejanza, ese elemento se produce cada vez que hay una concepción. Por eso Jeremías hablaba de que Dios lo conocía desde el vientre de su madre. Nos dan ese mensaje de que Dios sabe que tú existes desde el momento de la concepción. Te llamé desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, ¿cómo podemos empezar a destruir la creación? Vamos a traer la idea del aborto. Y yo entiendo, hay situaciones en las que un aborto sucede. Hay una enfermedad, hay un trauma, una caída o algo, y el cuerpo automáticamente termina el embarazo. Yo no tengo problema con un aborto natural porque es parte de la naturaleza. Pero cuando el ser humano mete la mano para terminar esa vida, ya yo no estoy de acuerdo. Tenemos muchos problemas sociales que nos llevan a ese embarazo no deseado. Llámese ignorancia porque es un adolescente, llámese una violación, llámese cualquier circunstancia que no sea apropiada para traer un niño aquí. Pero, ¿qué pasa? Vamos a coger el tema de una violación. Mucha gente nos trae, pero es que ¿cómo esa madre va a poder llevar ese niño en su vientre, producto de una violación, hijo del que la atacó? Pero ¿por qué no miramos la otra parte? A matar, que es la pena más grande que ocurre en este mundo, matar a alguien por algo que usted no cometió. Tenemos las cárceles llenas de gente que han sido acusados injustamente y que están esperando para ser ejecutados. Y mucha gente tiene organizaciones para proteger esa vida. Pero entonces, no pensamos en que si esa persona, que es un adulto, es inocente de lo que se le imputa y no debe ser matado, ¿por qué no pensamos que esa criatura que ni tan siquiera ha visto la luz del día va a ser responsable? Ahí ya tenemos el primer ataque. En 1973, cuando el caso de Roe vs. Wade se vio en el Tribunal Supremo, abrió la puerta para que el aborto legal fuera autorizado en los Estados Unidos. Ahí empezó el primer problema. Durante la administración Obama llegó el segundo problema, el matrimonio del mismo sexo. ¿Cómo llegó? De la misma forma que llegó el aborto. Un caso que se llevó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos por derechos civiles, y el Tribunal Supremo determinó que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo era permitido dentro del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos.
ahí tenemos la segunda arma. Si usted elimina a los niños no nacidos, usted desvirtúa la institución del matrimonio. Ya usted empieza a destruir la sociedad. La sociedad empieza en la familia. Ese es el elemento básico de cualquier sociedad. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la agenda LGBT. Yo no tengo nada en contra ni de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de los transexuales. Pero todos los que estamos aquí sabemos que en Deuteronomio dice, hombre que se eche con hombre como si fuera mujer, es abominación a Adonai. Está claro, no está ya sujeto a interpretación. No es que si el hombre se vistió de mujer es válido o no se vistió de mujer. No, es claro. Si usted es un hombre que nació hombre y tiene relaciones sexuales con otro hombre, es abominación. No hay que buscar nada. Pero ¿qué ha pasado? Hasta los años 90, la comunidad homosexual estaba callada. Algunos empezaron a pedir derechos, empezaron las paradas gay en San Francisco, pero era en esas áreas nada más. En los años 2000 comienza un movimiento de derechos de la comunidad LGBT, que en un principio todos nosotros lo vimos como, bueno, ellos también tienen derecho a existir. Cada cual tiene derecho a escoger lo que quiere. Dios nos dio libre albedrío, pues que tengan sus derechos. ¿Por qué van a ser pisoteados o marginados? El problema es que lo que hicimos fue abrir una puerta al infierno. Lo que hicimos fue permitir que nuestro enemigo penetrara a la sociedad y presentara algo que es una abominación como algo que es un estilo de vida. No le hace daño a nadie. Ahí usted puede tener una pareja lesbiana o homosexual como vecino suyo y eso no le afecta a su casa. Y empezamos a permitir. Yo no le estoy diciendo vamos entonces a perseguir a los homosexuales, no. Lo que tenemos que perseguir es nuestros valores y hacerlos valer. Si usted ve una parada gay, vamos a organizar una parada de fe. Vamos a organizar que la gente nos vea, no como aquellos que están escondidos detrás del púlpito, escondidos debajo del banco o escondidos dentro de la iglesia. Y que cuando salimos a la calle nos quitamos el sombrero de cristiano, de judío, y salimos a la calle igual que los demás. Esas vacaciones espirituales se acabaron hoy. A partir de este momento tenemos que tomar la palabra y llevarla a todo sitio. No necesariamente nos vamos a parar con un micrófono en la plaza pública a predicarle al que pase. No. Hay otras formas de predicar el evangelio sin tener que tener un micrófono. ¿Y cómo se hace eso? Usted viviendo una vida de acuerdo a sus valores. Y que cuando usted se encuentre con el enemigo de frente, usted le pueda decir, yo sigo la palabra. Y esto es lo que dice la palabra. Cuando Jesús fue tentado, Jesús no sacó una espada para pelear con Satanás, ni sacó un escudo para protegerse. Utilizó la palabra. Y dijo, escrito estás que al Señor tu Dios no tentarás. ¿Qué tuvo que hacer Satanás? Alejarse. Después que intentó todos los intentos. Y ese pasaje es bien importante porque todos, sin excepción, recibimos esas mismas tentaciones. Hay líderes, pastores, que son tentados de esa forma. Si me adoras, todo lo que ves ahí va a ser tuyo. ¿Cuántas mega iglesias no conocemos que han sido excelentes, que han llevado el evangelio a muchos sitios y de momento surge un escándalo de que ese pastor estuvo robándole dinero a la iglesia o que ese pastor estaba envuelto en relaciones inapropiadas?
Y ahí es que entonces nos damos cuenta que ese pastor fue víctima del ataque de Satanás. Y le peca, sé feliz y yo te voy a dar todo esto. Otros reciben la tentación, tienen hambre. Bueno, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo se traduce eso a nosotros los hombres? Tenemos una necesidad económica, llámese que no podemos pagar la renta, no podemos pagar la luz, las donaciones, el diezmo no está llegando como para poder entonces subsistir. Y entonces se aparece un señor, nos ofrece algo para que nosotros pues nos hagamos de la vista larga o recibamos, por ejemplo, a parejas del mismo sexo o que casemos parejas del mismo sexo. Y lo aceptamos. Y tal vez usted dirá, pero ¿de dónde este hombre se saca eso? Como le dije, yo soy judío. El movimiento judío conservador, meses después que se aprobó el matrimonio del mismo sexo, cambió la liturgia del día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, una de las lecturas es precisamente de Deuteronomio, que explica que las relaciones homosexuales son abominación. Eso fue eliminado de la liturgia. Se permitió el que parejas del mismo sexo fueran miembros de la congregación. Inclusive, hay rabinos y rabinas ordenados que son homosexuales y lesbianas. ¿Con qué propósito? Simple y sencillamente para que esa gente se acerque a la congregación, pague su membresía, pague su diezmo y poder tener una participación mayor. En ese momento yo dejé de ser un judío conservador y me convertí en un judío ortodoxo, que era el movimiento que no se dejó comprar por la sociedad ni por los movimientos que estaban ocurriendo. Y aunque no estaba completamente de acuerdo con todas las prácticas estrictas, pero dije, bueno, yo prefiero estar donde sea más estricto, aunque se pase un poco del mandamiento bíblico, pero estoy en un grupo que sí adora a Dios y no a los hombres ni al dinero. Entonces, eso nos lleva a otro punto, el miedo. Como líderes religiosos, tenemos un problema. Tenemos miedo de que nos corten la lengua. ¿Cómo nos pueden cortar la lengua? Hay una cosa aquí en los Estados Unidos que se llama un estatus de no contribuciones y cada iglesia se registra con el IRS y de acuerdo a la sección 501C3, su organización está exenta de pagar impuestos. Pero tiene un detallito. Usted no puede envolverse en política. En el momento en que usted apoya un partido político o apoya un candidato, recoge dinero o hace cualquier expresión a favor de un candidato, usted pierde su estatus de exención contributiva. Eso es gracias a una enmienda que introdujo el senador en ese tiempo, Lyndon B. Johnson, que después se convirtió en vicepresidente durante la administración de Kennedy. Y luego del asesinato de Kennedy fue presidente. Esa fue la enmienda que trajo Lyndon Johnson. Ahora bien, hay unas reglas específicas para que usted pueda participar del proceso político sin perder su exención contributiva. Y eso se la voy a decir. Mientras usted hable en el transcurso de su función como institución religiosa, llámese cuando usted hace su sermón y usted trae elementos bíblicos, donde usted habla sobre el gobierno, usted habla sobre los mandamientos, usted puede mencionar tal grupo, tal partido, tal candidato, sigue estos principios, estos valores. Este otro candidato o este otro partido político no. Obviamente tiene que tener el cuidado de decir de dónde sale esa información.
Los candidatos y los partidos publican en una plataforma, publican sus principios, sus valores. Usted como líder religioso que le sirve a su rebaño, usted tiene que entonces escudriñar esas plataformas, esos líderes políticos, para poder identificar cuáles van de acuerdo a sus valores bíblicos. Cuando usted haga eventos en su iglesia y usted quiere invitar a esos políticos que son alineados con sus valores bíblicos, usted invita a los demás políticos. Si usted invita a todos de ambos partidos, usted cumplió con el fundamento de igualdad. Tienen igual tiempo. Si ellos deciden no aparecerse, ese es su problema. Después que usted tenga su evidencia de que usted los invitó, usted está cubierto. Que cuando usted esté haciendo su prédica y usted hable con su rebaño, usted le puede mencionar quién está alineado con los valores bíblicos como parte de su sermón. Ahora, lo que usted no puede hacer es hacer una actividad que sea exclusivamente de corte político y promover un candidato a un partido político. A ella le di la herramienta para proteger su estatus de libre de contribuciones. Hay una de las cosas que yo he estado hablando con mucha gente y siempre escucho lo mismo. Y me dice, los hijos de la oscuridad son astutos y saben utilizar los recursos a su alrededor y saben utilizar la palabra mejor que nosotros. La palabra tiene una fuerza increíble. Nuestro universo se creó con la palabra. No se creó con bloques ni con cemento, se creó con la palabra de nuestro creador. Y cuando en Génesis dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, no significa que Dios tiene ojos, boca, nariz y oreja. Significa que nos dio unas cualidades que Él tiene. El hombre tiene la capacidad de crear. Ahora mismo estamos en un edificio que se hizo con elementos de la tierra. El metal, el cemento, el plástico. El ser humano tuvo la capacidad de poder juntar diferentes elementos y crear los objetos que tenemos aquí hoy. Esta ropa, este micrófono. Dios nos dio la capacidad intelectual para crear. Eso no lo tienen los animales. Y tenemos una gente que está muy celosa porque no tienen esa capacidad. Ni los ángeles tienen la capacidad de crear. Nosotros la tenemos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es que el enemigo utiliza todos los recursos que tiene disponibles para dañar precisamente a esa creación más importante que es el ser humano. Entonces, ahora mismo estoy perdido. Estoy porque tengo que pagar cuentas, tengo que proteger a la gente porque tiene el COVID, tengo que ser políticamente correcto, y estamos en esa pelea constante. Lo único que tenemos que hacer es como hizo David. Vamos a mirar al cielo. Y de ti viene mi dirección, de ti viene la fuerza, de ti viene cómo voy a hacer las cosas. Mientras estamos perdidos y confundidos porque Satanás nos tiene en ese trance, no avanzamos. Y podemos llegar todos los domingos a la iglesia y nos sentamos en el banco y el pastor hace su sermón. Y mientras el pastor está hablando y está orando y está motivado y está lleno del Espíritu Santo, yo estoy lleno acá sentado. Wow, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Wow, ¿cómo voy a poder lograr llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a poder comprar la casa? Porque no la tengo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que inmiscuirnos en la vida social de nuestro rebaño. El rebaño que está aquí dentro y el rebaño que está allá afuera, que todavía no sabe que son nuestros rebaños. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Tenemos que empezar a hablarle a la gente de que no puede estar conforme con su vida que tiene actualmente. Dios no nos quiere confundidos, Dios no nos quiere apenados, Dios no nos quiere con miedo. Así es. Entonces, ese mensaje a veces es controversial. Cuando un pastor se para aquí al frente y habla de prosperidad, mucha gente dice, pero es que Jesús nació en un pesebre. Jesús no llegó a Jerusalén en un caballo fino, llegó en un burro. Jesús le dijo a sus discípulos, despójense de propiedades y sígueme. ¿Por qué entonces ese pastor va a estar hablando de prosperidad? Lo que sucede es que nosotros como seres humanos necesitamos cubrir unas necesidades. Tal vez usted no tiene la necesidad de tener una mansión. Usted tiene una necesidad de tener una casa donde usted esté cómodo, donde usted pueda hacer sus funciones y sacar tiempo para adorar a Dios. Si usted vive en un ambiente donde usted no tiene ni tan siquiera tiempo para levantar su cabeza y adorar a Dios, usted no tiene nada. Por lo tanto, tenemos que cubrir esas necesidades y tenemos que llevar ese mensaje. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo nosotros nos envolvemos en la vida social de la gente? Ahora mismo todos estamos en la calle. Todos tenemos que comprar cosas y pagar impuestos. Tenemos que regirnos por las leyes. El 80% de la gente que está produciendo leyes ahora mismo no tiene los valores que usted y yo tenemos. Tiene los valores de quien le provea dinero para su campaña. Tiene los valores de los individuos que llegan allí una vez la persona está electa y lo que se llaman los lobbies, que llegan allí, te llevan el regalo, te llevan un dinerito y te dicen, necesitamos que votes de esta forma en este proyecto. Inclusive hay algunos grupos, los grupos de la agenda LGBT, los grupos pro aborto, que tienen gente que van al Congreso, que van a la legislatura estatal y llevan su agenda y van a cada uno de los representantes y senadores llevándole su agenda y llevándole regalos, llevándole dinero, contribuciones, y de esa forma es que llegamos a este punto donde estamos hoy. Hoy estamos viviendo unos Estados Unidos que hace 50 años nadie se hubiese imaginado. Unos Estados Unidos donde los grupos homosexuales tienen más poder que los heterosexuales. Donde ahora mismo, si usted sale a la calle y usted proclama orgullosamente que usted es un padre de familia, una madre de familia, que tiene su pareja, que tiene sus hijos, usted está hablando lenguaje de odio, porque usted no reconoce a esa gente. Vamos a ir más allá. Esto suena hasta ridículo. Ahora mismo hay individuos que se perciben como mujer. Bueno, un momentito que asuntos técnicos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí estamos. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahora mismo estamos viviendo en una sociedad que está controlada por una agenda. Y como le estaba diciendo ahorita, hemos por complacencia, hemos permitido poco a poco que lleguen a tener el control que tienen. Y lo que le iba a decir, que suena ridículo. Ahora mismo, yo me puedo decir que yo me percibo como mujer. Y yo me paro frente a usted, y cuando usted se refiere a mí como él, yo le digo, no, me estás ofendiendo, me estás atacando, porque yo me percibo como mujer, así que me tratas como ella. Y usted puede decir, eso es ridículo. ¿Cómo va a ser si yo estoy viendo que es un hombre? En California ya hay localidades donde si usted se refiere a alguien con el pronombre no adecuado, usted recibe una multa. A ese punto. ¿Y cómo podemos llegar a ese nivel de ridiculez? Sencillo.
Cada ciudad tiene lo que se llama un consejo de la ciudad, un city council. Cada condado tiene una comisión del condado. En esas localidades, esos grupos de gobierno a nivel local han establecido esas leyes. Cuando viene el proceso de elecciones, la mayoría de la gente lo que mira es el candidato a presidente, los candidatos al Congreso, si acaso, el gobernador. De ahí para abajo, yo no sé ni quién es ese. No me interesa inmiscuirme en eso. ¿Qué sucede? El diario vivir de nosotros se decide a nivel de ciudad y a nivel de condado. Quien recoge su basura, quien determina los impuestos, lo que se llama el sales tax, lo que determina lo que sus hijos aprenden en la escuela, lo hace el school board del condado. Son gente electa. El 90% de todos los miembros de los school board de todos los condados de la nación son mayoría liberales. Son gente que no comparte nuestros valores. Por eso es que ahora mismo en las escuelas se les está enseñando a nuestros hijos una agenda donde se le está introduciendo a niños de escuela elemental sexo. Una de las cosas más preciadas que tenemos es la inocencia de nuestros niños. En el momento en que esa inocencia se corta, se elimina, ya a ese niño se le abren los ojos a unas cosas que mentalmente no tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por eso es que estamos viendo tantos casos de violación en las escuelas. Niños de escuela elemental violando niñas. Niños de escuela intermedia violando niñas. ¿Por qué? Porque se le abrieron los ojos a unos placeres sin tener la capacidad ni la educación para distinguir entre el bien y el mal. Por eso es que esta primera reunión de muchas fue el llamado de Dios. ¿Por qué se llama el llamado de Samuel? Cuando el pueblo de Israel quiso ser igual a los otros pueblos y tener un rey de carne y hueso, le pidieron al profeta: dile a Dios que nos dé un rey. Pero es que si Él es su rey, ¿para qué usted necesita un rey? No, queremos ser como los otros pueblos. ¿Ok? Y Dios le dijo a Samuel: vas a ungir a Saúl. Y al principio Saúl estaba muy orgulloso de haber sido proclamado rey y siguió la voluntad de nuestro Creador. Según va pasando el tiempo, como muchos políticos, se desvía de la palabra del Señor. Y eso el Señor lo ve y le dice a Samuel: quítale la unción, porque me falló. Y según el libro de Samuel, esa falla fue porque Dios le ordenó destruir un pueblo que estaba en el medio de la expansión territorial de la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Y le dijo: vas a destruir ese pueblo, vas a matarlos a todos, mujeres, niños, ancianos, el ganado, todo. Vas a eliminar todo porque son adoradores de dioses falsos. Se limpió todo, pero dejaron la mejor parte y se quedaron con ella. Y dejaron al rey vivo y negociaron con el rey. Cuando Dios le da a usted una palabra, como me la dio a mí: acércate a mis líderes y dale estas herramientas. Si yo me hubiese quedado en mi casa, yo no tendría la bendición. Pues si Dios me llamó, yo tengo que responder. Saúl no respondió, no hizo la voluntad de Dios, perdió su unción. Y Samuel le quitó la unción y Dios le dijo: te voy a mostrar quién va a ser el rey de mi pueblo. Y no fue el más lindo, no fue el más fuerte, no fue el más alto. ¿Fue cuál? El más pequeño de los hijos de Yeshai. Fue el que pastoreaba ovejas. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios escoge a quien Él le da la gana. Y tal vez no es la persona adecuada, tal vez no tiene todas las cualidades, pero cuando Él te señala y te dice, tú eres, Él te va a dar las cualidades. Él te va a dar las herramientas. Y ahí es que viene la unción de David. Dios no comenzó a utilizar a David en el momento de la unción. Lo comenzó a utilizar y a formar cuando lo hizo pastor de ovejas. Cuando le dio la fuerza para enfrentarse al león, al oso, para proteger a su rebaño. Lo estaba formando para que cuando llegara a ser rey, protegiera a su rebaño, que era el pueblo de Israel. En muchas ocasiones, yo me siento como David. Mi corazón está lleno del amor de Dios. Mi corazón anhela hacer la voluntad de Dios. No le voy a negar que a veces me da miedo. A veces el enemigo me tienta. Muchas veces con miedo. He tenido imágenes horribles. Y le voy a compartir una de ellas. Yo tuve una visión donde yo estaba precisamente hablándole a un grupo. Se acercaba una persona y me disparaba para callar mi boca. No le voy a negar, me dio miedo. Pero dije, no. Si Dios me puso aquí, es por algo. Y voy a llegar a completar la misión. Y Dios no va a permitir que eso suceda. Por lo tanto, Satanás, aléjate de mí. Porque no vas a poder. En mayo de este año pasado, del 2021, durante un conflicto que hubo entre Hamas e Israel, la comunidad internacional le dio la espalda a Israel, como siempre. El gobierno de la administración Biden le dio la espalda a Israel. Y yo me levanté aquí en Tampa, me comuniqué con los líderes de la comunidad judía e hicimos una actividad en apoyo a Israel. Una actividad pacífica donde estábamos orándole a Dios por la paz de Jerusalén. Estábamos concientizando a la gente de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y llega un grupo de palestinos a causar problemas. Se acercan, empiezan a vociferar y no le hicimos caso. Estuvimos pendientes de lo que estaba pasando, pero no lo hicimos. En el momento en que empezaron a acercarse, varias personas y yo nos movilizamos para proteger a nuestro rebaño. Y llegó el punto en que yo estaba al frente. Y cuando yo vi que a un anciano, ellos lo empujaron, y uno de ellos agarró a una de nuestras mujeres, que no la conozco ni me interesa saber quién era, pero era de mi pueblo. Ahí entonces yo salí como el león y me enfrenté. Y lo único que yo escuché era, ese judío tiene un arma. La policía estaba como a 20 pies de nosotros y no movieron un dedo para protegernos. Yo no iba a esperar que vinieran a protegerme. Dios me dio la capacidad de defenderme y defender a la gente. Y me paré al frente y hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque aún enfrente del peligro, si Dios te da una palabra, tú la cumples. Y ahora mismo la palabra que el Señor nos está dando aquí es: tenemos que levantarnos, identificar esos individuos que se están postulando para posiciones que nos afectan a nuestro diario vivir. Tenemos que verificar en nuestras comunidades quiénes son los miembros del School Board. Esa es la primera misión que usted tiene al salir de aquí. Identifique quiénes son los miembros del School Board. Identifique el currículo que se está enseñando a nuestros hijos. Organice en su congregación un grupo de trabajo para empezar con la educación de nuestros hijos. Tenemos que inmiscuirnos. Esa es la primera forma de predicar el Evangelio. Es llevar el Evangelio a la educación. Usted puede correr para ser miembro del School Board. Usted puede ir a las reuniones del School Board y presentar su posición. Lo tienen que escuchar.
Usted lleva su posición por escrito y usted la presenta. Y eso consta en récord. En la medida que ellos vean una comunidad de fe unida, con un mismo propósito, muchas cosas van a empezar a cambiar. Ahora mismo usted no puede estar pendiente si su vecino cristiano, la iglesia más cercana, es pentecostal, o si es adventista, o si es presbiteriano, o si es no denominacional. Aquí lo importante es si su vecino sigue el mismo evangelio que usted sigue, si su vecino entiende que Jesús murió en la cruz por el perdón de sus pecados, que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, ese es su hermano. Si en esa iglesia se ponen falda o no se ponen falda, si en esa iglesia se maquillan o no se maquillan, si en esa iglesia se aplaude o si en esa iglesia no se aplaude, si se llora, si se canta, si la gente habla en lengua o no habla en lengua, ese no es el punto. El punto es el evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted cree desde el Génesis al Apocalipsis, usted es mi hermano. Entonces vamos a unirnos. ¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es que los fundamentos de los valores judío-cristianos se promuevan, se defiendan y sobre todo se conviertan en parte integral del fundamento jurídico de esta nación como lo era en un principio. Tenemos que empezar por la educación. En los 60, las universidades estaban llenas de revolucionarios. Aquellos estudiantes que protestaban, quemaban gomas, hacían desastres. Esos revolucionarios se convirtieron en los maestros de escuela, se convirtieron en los profesores universitarios. Y por eso ahora, en este momento, tenemos una comunidad académica tan y tan agresiva en contra de los valores. Se fueron formando y ahora mismo las universidades y las escuelas son una fábrica de ateos, revolucionarios, abortistas y la comunidad LGBT. Ahora mismo en las escuelas se promueve no tan solo la sexualidad a edad temprana, sino se promueve las ideas de que si usted se identifica como del otro sexo, si usted quiere compartir diferentes capacidades sexuales, si usted hoy quiere ser mujer, mañana quiere ser hombre, mañana quiere ser una perra, y usted se percibe como lo que usted quiera, lo que está haciendo es dañando la psicología de nuestros niños. Está creando gente que no va a tener la capacidad de discernir, gente que no va a tener la capacidad de poder progresar. Y encima de eso le añadimos un elemento verde que ahora es famoso, que aquí en el estado de la Florida se aprobó la marihuana medicinal. Cuando usted va a cualquier médico de esos que reparten tarjetas verdes y usted le dice yo quiero la tarjetita porque yo quiero fumarme mi marihuana, y por $150 usted tiene su tarjeta, se va al dispensario, lo que hace unos años atrás era un punto ilegal, ahora es un dispensario legal que paga impuestos al gobierno para vender la misma droga que hace 10 años atrás mataba a nuestra juventud y ahora la mata legalmente. Ahora mismo se está promoviendo para las próximas elecciones la marihuana recreacional. Y eso es que simplemente usted quiere fumársela porque usted quiere despejarse de sus problemas. Y usted la compra legalmente y se la fuma. Todos sabemos que la marihuana es la puerta al resto de las otras drogas. Y vamos a hacer un paréntesis momentáneo. Cuando en la Biblia se refiere a la prohibición de emborracharse, no solamente es alcohol, es cualquier sustancia que hace que su capacidad de discernimiento se elimine. Lo que hace que usted simplemente sea un monigote del enemigo. Cuando usted está bajo el efecto de la droga,
sus principios no cuentan, sus valores no cuentan. ¿Y usted está sujeto a qué? A ese títere, ese individuo que está manejando un títere, una marioneta. Usted se convierte en una marioneta del diablo. Mientras usted esté borracho con alcohol, usted esté endrogado con marihuana, cocaína, heroína, lo que sea, pastillas para el dolor, usted se convierte en una marioneta del diablo. Y ahí tenemos el cuarto elemento para destruir la creación de Dios. Y vamos a repasar: el aborto, el matrimonio entre el mismo sexo, la destrucción de la inocencia y la eliminación de los valores en su cabeza. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que Satanás fácilmente llega a tener el control del mundo. ¿Qué es lo más que le llama la atención a Satanás? Ser como Dios. La única forma que él puede ser como Dios es quitándole ese pedacito de luz, ese pedacito del alma del Creador, de esa esencia de nuestro Creador que usted tiene adentro. Cuando esa luz se apaga, usted se convierte en una marioneta del diablo. Por lo tanto, ya le di la primera misión: averiguar quién es su school board, quiénes son los miembros, quiénes están corriendo para estas próximas elecciones. Cada 2 años se eligen nuevos miembros del school board. Inmiscúyase en ese proceso y apoye a esos candidatos que están de acuerdo a la agenda bíblica. ¿Y cómo usted lo va a apoyar? Sencillo, usted se va a acercar a esos candidatos. Le va a decir: usted tiene los mismos valores que nosotros tenemos. Nuestra comunidad de fe de Tampa, Sarasota, Bradenton, reconoce que usted tiene esos valores y queremos ayudarlo. Queremos trabajar con usted. Queremos que nuestros valores sean enseñados en las escuelas. Y yo estoy seguro que esa persona va a decir: sí, vamos a trabajar juntos. Y vamos a inmiscuir a todas las congregaciones de ese territorio. Entonces, ese es School Board. Tenemos el consejo de la ciudad. Inmiscúyase, averigüen quiénes son los miembros actuales, quiénes son los miembros que están en proceso de elección y haga el mismo ejercicio. Identifique quiénes están. Si no hay ninguno que se alinee con los valores bíblicos, mire en su congregación y levante un líder. Órele al Creador: Señor, levanta líderes en mi congregación o en la congregación del vecino, pero levanta a alguien que pelee por tu palabra. Lo mismo en la comisión del condado, lo mismo en la legislatura estatal y lo mismo en el Congreso. ¿Ven? De esa forma, nosotros podemos entrar en la comunidad y empezar a trabajar para cambiar todos los problemas que como comunidad en general, no solamente religiosa, estamos enfrentando. Impuestos, un gobierno demasiado grande que nos maneja, la inmiscusión en nuestra... ¿Sabe que ahora mismo hay sitios en California que el pastor tiene que decirle a la ciudad o al condado: aquí está mi sermón, si pasa el sedazo, pues me lo devuelves y yo lo digo? Si usted tiene algo ahí que no le agrada, se lo censuran y le dicen: no puedes hablar de eso. Si quieres mantener tu iglesia abierta, no puedes hablar de eso. Señores, no se puede permitir. Esta nación se fundó precisamente en los valores bíblicos. Esta nación era una luz a las naciones y nos hemos convertido en la oscuridad de las naciones. Y aunque tenemos muchas congregaciones muy buenas, muy fuertes, no brillan lo suficiente como para alumbrar el resto de la nación. Y con esto voy a terminar. Conviértase en una llama ardiente.
una llama que se ve, una llama que se siente. Que cuando usted abra las puertas de su iglesia, salga luz a su vecindario. Que el amor de Cristo llene su vecindario. Pero que la fuerza de Cristo, cuando volteó las mesas en el templo, también salga por esa puerta. Tenemos que pelear como lo hizo Él. Hubo momentos de ser manso, de dejarse abofetear, de dejarse mancillar, de dejarse torturar. Hay momentos en que usted se levanta y pelea como un león. La iglesia, yo estuve viendo un video que no se relaciona con la iglesia, pero a la misma vez es una muestra. El león es muy fuerte, es agresivo, pero muchas veces cuando se acercan los cachorros, que empiezan a morderle el rabo, empiezan a jugar con el león no va a responder porque son sus cachorros. Pero los animales que están alrededor empiezan a ver que el león es simplemente, es un buenacho, es muy suave. No le hagas caso porque es suave. Pero entonces vienen otros animales, vienen las hienas, vienen los chacales, vienen otros animales y empiezan a acercarse, a probar el territorio. Y el león no responde. Se siguen acercando y cuando llega un punto en que ya el león se da cuenta que lo van a atacar a su grupo, ese león se levanta y empieza a comerse todo lo que encuentra a su paso. Es identificación personal, una cosa. Sin compasión. Arrasa con todos los enemigos. Y la moraleja de esto es, el león sigue siendo un león, pero muchas veces no lo demuestra. Y los que están alrededor se confían y le pierden el respeto. Por eso es que el león se tiene que levantar y devorar todos sus enemigos para demostrar a esos chacales, a esas hienas, que el león es león. Así que hoy vamos a rugir, nos vamos a levantar y vamos a devorar a todos nuestros enemigos. Y vamos a demostrar que ese león de Judá, que es Jesús, está vivo. Y que no es un simple manso cordero. Llegó el tiempo de mostrar la otra cara de Jesús. El Jesús que se levantó, volteó las mesas del templo y dijo, esta es la casa de mi Padre y se respeta. Esta es la nación que Dios creó y se respeta. Así que los dejo con ese mensaje. Que ese mensaje sea fuerte y resuene en su vida. Quiero despedirnos en oración. Padre, Rey del universo, que nos has traído aquí al llamado de Samuel, que has traído a estos líderes de tu pueblo, que se conviertan en profetas y unjan a los escogidos que tú le vas a mostrar. Que le provean no tan solo la unción, sino la dirección, que sean sus mentores para que ellos puedan hacer la labor que tú tienes para ellos. Señor, permítenos la dirección que solamente tu misericordia y tu sabiduría proveen. Que nuestro pueblo que muere por falta de conocimiento reciba de tus pastores ese pan de vida que solo tu palabra puede dar. Te suplico, Señor, que esta noche llenes a todos los presentes y a los que no pudieron llegar de tu espíritu. Que esa llama, como la depositaste en los apóstoles en el día de Pentecostés, arda fuertemente en todos nosotros y que podamos salir y llevar tu palabra a todos lados, sin miedo, sin tener la preocupación de a quién ofendemos, porque Señor, si te servimos a ti y cumplimos con tu palabra, tenemos tu favor. Se acabó el miedo,
Señor, yo declaro esta noche, como tu siervo, que tu Espíritu Santo va a llenarnos a todos nosotros y nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para escoger y llevar esa unción, poder ungir a todos los líderes que tú nos vas a poner en nuestro corazón para nosotros ayudarlos y promover tu palabra desde el ambiente local hasta el ambiente nacional. Y que de la misma forma que Samuel le quitó la unción a Saúl por no responder a tu voluntad y ungió a David porque su corazón estaba lleno de tu espíritu, que asimismo nuestros líderes religiosos, nuestros pastores, unjan a los líderes que tú has determinado que están para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, la bendición para todos los pastores y que vayan en paz y que tu paz siempre esté con ellos y tu sabiduría guíe todos sus pasos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.